Bueno, pues a ver, ¿por qué ya he avanzado algo? ¿Por qué he dicho que esto es una guerra contra Europa? Por un lado, porque somos los paganos de la guerra, porque los europeos somos los paganos de la guerra. Aquí dice Juan Torres, que sabéis que es un economista, vamos a llamarle de la órbita de Izquierda Unida, de la órbita de Podemos en España, que dice que no sabe si, lo dijo en un artículo, una tribuna de Público, no sabía si por la incompetencia o por la deshonestidad de los líderes europeos, pero lo cierto es que las decisiones que estaban tomando solamente producían beneficio a Estados Unidos y perjuicio a Europa. Eso es algo que todo el mundo tiene que tener absolutamente claro. Estamos pagando, bueno, aunque estamos pagando ahora mismo el impuesto más brutal que hay, que es el de la inflación, porque al final lo pagan las clases trabajadoras, el impuesto a los pobres, y eso es lo que tenemos que ver, que ha supuesto, entre otras muchas cosas, la guerra de Ucrania para Europa. Mirad, en estas diapositivas pretendo ver un poco todas las relaciones comerciales entre los grandes bloques del mundo, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, China y, por supuesto, Rusia. Rusia prácticamente no vende nada a Estados Unidos, ni Estados Unidos vende casi nada a Rusia. Con China sí tiene una serie de comercios, fundamentalmente le compra más a China, le compra un 18% de lo que sale de China viene hacia Rusia, y Rusia vende pues grano, petróleo, etcétera. China, esto que coste esto antes de la guerra, porque ahora mismo China se está llevando una buena parte del gas y del petróleo fundamentalmente de Rusia. Pero el comercio de la Unión Europea con Rusia sí era bastante importante. Y Estados Unidos lo que ha intentado desde el primer momento ha sido justamente eso, cargarse las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Rusia, que prácticamente ya lo consiguió. En su día hubo un corte importante cuando la reunificación de Crimea, pero ahora quiere cortar todos esos lazos. ¿Por qué? Porque si os acordáis del concepto de Eurasia, si si desgajo, aunque sea en uno de los extremos, esa Eurasia, evidentemente no va a surgir ese bloque que puede ser el más determinante o el más poderoso desde el punto de vista comercial y político de todo el mundo. Mira, Estados Unidos, con la política de sanciones por un lado, se ha cargado a varios de los gasoductos que desde Rusia llevaban el gas a un precio absolutamente baratísimo a Europa, y de eso bebía Europa, y por eso Europa era tan tenía unas industrias tan rentables desde el punto de vista internacional, y por eso podía convertirse en una potencia exportadora, fundamentalmente Alemania, pero no solo Alemania, ¿no? Cuando algunos de esos gasoductos, como el Nord Stream, pues molestaba mucho a Estados Unidos, porque ese muro que quiere crear Estados Unidos entre Europa y Rusia, pues se podía debilitar. Pues desde ya Donald Trump empezó a imponer sanciones a las empresas que estaban conectando la zona de Rusia a través del Báltico, fundamentalmente con Alemania, pero también con toda Europa. Y empezaron a cargarse a las empresas que estaban interviniendo en esa obra, que se acabó prácticamente en tiempo récord. Luego Joe Biden volvió a insistir absolutamente lo mismo, siguió con la política absolutamente de sanciones a Europa, ya no solamente a las empresas rusas, sino también a las empresas europeas, que tuvieron que buscarse triquiñuelas como las que se buscaban para comerciar con Irán o con otros países sancionados. Pero luego el propio Biden hizo unas declaraciones que lo podemos escuchar. That means tanks and troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer the Nord Stream 2. We will bring it in.
Pues lo dice absolutamente clarísimo. Si hay una invasión de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Los periodistas le preguntan, bueno, ¿y cómo le va a poner fin? Y dice, bueno, le pondremos fin. No habrá un Nord Stream. La gracia es que después de los programas de sanciones, de las amenazas que reciben, no sé qué, y después de estas declaraciones, haya periodistas que cuando se vuelan los Nord Stream digan pues bueno, que probablemente haya sido Putin. O sea, que desde luego, vaya insulto a la inteligencia de los medios de comunicación que nos desinforman en nuestro país, porque no hubo prácticamente ninguno de ningún medio importante que se atrevió a decir lo que era un secreto a voces que todo el mundo sabía, porque es que lo había dicho, es que no tiene más vuelta de hoja. Pero mirad, cuando Estados Unidos vuela el Nord Stream, todo el mundo piensa que es un gasoducto ruso, pero si os fijáis la propiedad del Nord Stream, el 51%, la parte mayoritaria sí es de Rusia, pero es que el 30% de Alemania, de Holanda un 10% y de Francia un 9%. O sea, que es que la mitad del gasoducto era un gasoducto europeo. Importante porque podía abastecer, imaginaros que mañana acaba la guerra, que no hay sanciones al gasoducto, volvemos a abrir la llave y vuelve a fluir el gas barato que nos permite pues, desarrollarnos desde el punto de vista industrial, calentarnos o mover nuestros vehículos, ¿no? Pues no, Estados Unidos se aseguró en un atentado terrorista importante cometido contra Rusia y contra Europa, de que jamás, bueno, no sé qué va a hacer en otra serie de años en construcción o en arreglo, si es posible, de esto, tuviéramos gas barato por tubería y no la solución que nos da, que es mandar gasero directamente por mar, que se los están cobrando a las empresas norteamericanas prácticamente al triple o casi al cuádruple de lo que se lo cobra Europa. O sea, es una auténtica, o sea, perdón, al revés. se lo casi regala a sus empresas y nos lo cobra el cuádruple a los europeos. Por eso hemos dicho que Estados Unidos está arruinando a Europa, pero de manera absolutamente clarísima. El Macron dijo que Estados Unidos está vendiendo, eso es lo que acabo de comentar, o vende el gas a Europa al triple precio que las empresas norteamericanas. Se supone que Estados Unidos es nuestro amigo, que corta el gas a Rusia y nos lo va a ofrecer. Se supone que al mismo precio que Rusia, ¿no? Que Rusia es el enemigo, ¿no? Supuestamente. No. O a 3 veces, como mínimo, o a 4 veces. Y esto dice Macron, visiblemente enfadado, pero también su ministro de Economía, Bruno Le Maire, dice que no se puede permitir que Estados Unidos controle el mercado mundial de la energía mientras la Unión Europea esté sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania o del conflicto en Ucrania. Fijaros, Europa prácticamente ha sido casi siempre hipersumisa a Estados Unidos. Alemania es un país ocupado prácticamente, que no tiene capacidad, no tiene ni soberanía. Reino Unido es un apéndice norteamericano allí amarrado a las costas europeas. Pero Francia, bueno, siempre ha tenido una intención de tener una política propia, exterior, también en armamento, desarrollo su propia industria armamentística y, por supuesto, sus bombas nucleares, ¿no? Y son los que a veces están apostando por un ejército europeo. Son los únicos los únicos importantes, al menos, que han levantado su voz contra Estados Unidos en este plan. Pero fijaros, lo comentaba al principio, Estados Unidos va a ser entre ayudas contra la inflación y ayudas contra el cambio contra el cambio climático, pues estamos hablando de que va a hacer una inyección de 400.000 millones de dólares a sus empresas, que esto supone, bueno, pues una manera de hacerla más competitiva que la europea, ¿no? Sabéis que muchas veces se nos ha denunciado en España porque había alguna ayuda, un astillero o alguna cosa así para que no se hundiera, y eso lo han considerado ilegal, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos, 400.000 millones de ayuda contra la inflación. Y ahora se impone lo que es el tope al precio ruso, y lo que todo el mundo espera es que va a haber una subida de los combustibles que luego Europa va a tener que pagar, porque Estados Unidos y Rusia, como habéis visto, no tenían prácticamente relaciones comerciales, tampoco en el ámbito de la energía, pero Europa sí, y Europa no tiene. Estados Unidos sí tiene petróleo, Estados Unidos sí tiene gas, pero Europa prácticamente netamente importador.
Con lo cual somos mucho más débiles ante estas políticas de acoso a Rusia que al final, en plan boomerang, siempre nos echan atrás. Y fijaros lo que está sucediendo, que Europa se está enfrentando a una marcha de las industrias que gasta mucha energía hacia Estados Unidos. Esto ya está sucediendo. Y esto es un ataque a la línea de flotación europeo que, bueno, a veces hasta la von der Leyen ha dicho que va a intentar hacer algo para que esto no suceda, con otro tipo de ayuda, pero al fin y al cabo van a tener que salir del gasto público y al final lo vamos a tener que pagar entre todos y todas y realmente pues nos va a seguir sumiendo más en la miseria. Mira, creo que fue Bloomberg el que hizo el cálculo, que la crisis energética provocada por las sanciones, no provocada por la guerra, por las sanciones a Rusia, nos está costando ya 1 billón de euros a los europeos. O sea, 1 trillón de americanos, pero 1 billón en Europa. Fijaros lo que eso empobrece a una región, a un bloque como el bloque europeo, que tiene que salir del gasto público, que al final saldrá de esa inflación, de ese empobrecimiento de las clases trabajadoras. Y bueno, eso es lo que está provocando esta guerra, que por eso que digo que es una guerra contra Europa, contra los pueblos de Europa. No estoy hablando de que Estados Unidos vaya a bombardear a los presidentes europeos o al ínclito de Borrell, pero sí es una guerra contra los pueblos de Europa absolutamente clarísima. Y aquí están estos dos individuos que he mencionado ya varias veces, que yo los considero unos auténticos traidores, en el sentido que afirmaba este economista que ponía al principio de Juan Torres, diciendo que las medidas que están tomando solo perjudican a Europa y no perjudican prácticamente a Rusia, que se preveía que iba a tener este año, decían un 20 o un 30% de bajada del PIB, etcétera, y creo que no ha llegado al 5, incluso bastante menos, creo que estaba hablándose de un 2, según quien dijera un poco la cifra. ¿Y por qué estos líderes europeos parece que realmente no trabajan para Europa, sino que trabajan para Estados Unidos? Bueno, evidentemente digo ¿por qué hacen ¿por qué son unos traidores? Pues fijaros dónde vienen los líderes, o muchos de los líderes europeos. Aquí tenemos al británico, al francés, a tal, y bueno, ¿de dónde viene este personaje? De Lehman Brothers, de la Rothschild, de Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. No dejan de trabajar para el corazón de la bestia, el corazón del capitalismo, que está controlado directamente por Wall Street, y muchos de ellos salen justamente de esa ratonera o de esas cloacas, ¿no? del capitalismo mundial.